Hola, hoy nos vamos a meter con un tema que es fascinante y la verdad súper importante, la barrera intestinal. A ver, piensen en ella como el guardián silencioso de nuestro cuerpo, el que está en la puerta decidiendo qué puede pasar y qué se tiene que quedar afuera. Es mucho más crucial de lo que solemos imaginar. Y esta imagen, creo que lo resume todo, ¿no? Dentro de nosotros hay una frontera, un muro que literalmente nos protege. Así que en este análisis lo que vamos a hacer es descubrir de qué están hechos los ladrillos y el cemento que mantienen ese muro en pie. Y claro, ¿qué pasa cuando todo eso empieza a desmoronarse? Ok, arranquemos por lo más básico, pero que es fundamental entender. La barrera intestinal no es una pared de ladrillos y ya, para nada. Es un sistema de defensa vivo, súper dinámico, inteligente y con un montón de capas. O sea, en esencia, la barrera intestinal tiene una doble función que parece casi contradictoria. Por un lado, tiene que ser como una puerta abierta de par en par para dejar entrar todos los nutrientes que necesitamos para vivir. Pero, al mismo tiempo, tiene que ser un escudo, una muralla impenetrable contra todo lo malo. Patógenos, toxinas, lo que sea. Y esto nos lleva a nuestro primer protagonista, que es como el héroe inesperado de toda esta historia, el potasio. Uno siempre lo asocia con los calambres, los músculos, los nervios, pero resulta que es un guardián absolutamente clave para que todo nuestro intestino se mantenga íntegro y saludable. Y este número, 98%, es la clave de todo. Casi todo el potasio del cuerpo está adentro de las células. Esta diferencia de concentración tan bestial crea algo así como una batería celular, una fuente de energía que es vital para la estabilidad de todo el sistema. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. La concentración de potasio dentro de una célula puede llegar a 150, mientras que afuera, en la sangre, apenas llega a 5. Este desequilibrio tan grande no es un error, para nada. Es totalmente a propósito. Y es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí está el punto crucial. Esa batería de potasio que acabamos de ver es justamente la energía que mantiene las compuertas entre las células del intestino bien cerradas, bien selladas. Esas compuertas se llaman uniones estrechas y son las que garantizan que la barrera no tenga fugas. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde ese equilibrio de potasio? Bueno, acá es donde la historia se pone un poco más complicada. Se desata una reacción en cadena que lleva a lo que seguro han escuchado nombrar como intestino permeable. Y esta es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Cuando el potasio se empieza a escapar de la célula, ¡pum!, actúa como una alarma de incendios. Es la primera ficha de dominó que cae. Y esto activa un complejo de proteínas de emergencia. Pensemos en el inflamasoma, NLRP3, como el nombre técnico de esa central de alarmas del cuerpo, diseñada para detectar peligro y desatar la inflamación. Esta es la secuencia, la cascada de eventos que se produce. Primero, se fuga el potasio. Eso a su vez activa la alarma NLR3 que vimos recién. Esta alarma le da la señal a otra molécula, la caspasa 1, que es como el gatillo final. Y esta libera un torrente de señales inflamatorias que, literalmente, empiezan a disolver el cemento entre las células. El muro empieza a tener goteras. Y las consecuencias de esto son muy reales y serias. Como se vio en varios estudios, cuando esta barrera que depende del potasio falla, las toxinas de las bacterias se filtran a la sangre, algunas bacterias pueden incluso llegar hasta el hígado, y la propia pared del intestino se vuelve más delgada, más débil. A ver, toda esta teoría molecular es increíble, pero ¿cómo se ve esto en el mundo real, en la práctica? Bueno, un estudio con lechones recién destetados nos da una respuesta perfecta. Su situación es básicamente una prueba de estrés brutal para la barrera intestinal, lo que nos permite ver toda esta cascada de inflamación en plena acción. Es que el destete es un momento increíblemente estresante para el intestino de un lechón. Pasan de una dieta líquida, estable, a un alimento sólido, mucho más complejo, y todo esto bajo un estrés tremendo. Por eso mismo son el modelo perfecto para estudiar el intestino permeable, y claro, para probar posibles soluciones. Y acá es donde el experimento se pone súper interesante. Los investigadores compararon dos cosas. Por un lado, inulina purificada, que es una fibra prebiótica extraída muy de alta tecnología, y por otro, harina de achicoria cruda, o sea, la fuente natural, el alimento completo de donde sacan la inulina. Así que aquí tenemos a los dos contendientes. Por un lado, la inulina, un compuesto aislado, puro y caro. Y por el otro, la harina de achicoria, el alimento completo, mucho más barato, que no solo tiene inulina, sino también un montón de otros compuestos vegetales beneficiosos, como los polifenoles. La gran pregunta es, ¿qué funciona mejor? ¿La molécula aislada o el alimento en su estado natural?
El primer resultado clave fue este. Ambos suplementos dispararon la producción de butirato. El butirato es como el superalimento para las células del colon. Es el combustible que necesitan para estar sanas y mantener la barrera fuerte. Así que, hasta acá, podríamos decir que era un empate. Pero acá es donde la achicoria empezó a sacar ventaja. No solo aumentó el butirato, su efecto fue mucho más completo. Fomentó el crecimiento de bacterias buenas, redujo las malas, mejoró la estructura física del intestino y, lo más importante de todo, tuvo un resultado clínico real y tangible: menos diarrea. Pero lo más fascinante es que, a nivel molecular, ambos suplementos lograron atacar el problema que vimos al principio. Consiguieron efectivamente apagar esa alarma de incendios del intestino, regulando a la baja los mismísimos genes inflamatorios que se activan cuando la barrera se daña. Bueno, llegó el momento de armar el rompecabezas. Empezamos hablando de iones de potasio a nivel microscópico y terminamos con un estudio sobre harina de achicoria en lechones. Vamos a conectar todos los puntos para ver la imagen completa. La propia conclusión del estudio nos da la respuesta. La opción más barata, la menos procesada, la más natural, resultó ser igual de buena o incluso mejor. Y esto, muy probablemente, es por la sinergia de todos sus componentes, no solo por la inulina aislada. Entonces, para resumir todo lo que vimos, primero, la regla de oro. El equilibrio del potasio es vital para mantener la barrera intestinal sellada. Segundo, la causa del problema. Cuando ese equilibrio se rompe, se prende la alarma de la inflamación. Y tercero, una posible solución. Los alimentos completos, como la achicoria, pueden calmar esa inflamación al nutrir a nuestro microbioma y así restaurar la integridad del muro. Y cerramos con esta pregunta que da para pensar. La solución más efectiva, en este caso, no fue la molécula de alta tecnología, sino el alimento completo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras soluciones poderosas estamos ignorando en la naturaleza por esa obsesión de buscar una única bala de plata? Gracias por acompañarnos en este análisis.